Bienvenidos a un nuevo episodio de Explorando Mentes y Aulas. Soy Arlet y hoy nos adentraremos en un fascinante tema que fusiona psicoanálisis y educación. Pero antes de entrar en materia, presentaremos a nuestros invitados de hoy, que por cierto son estudiantes de Psicología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Carlos, Darío, André y Amairani. Es un gusto tenerlos por acá. El gusto es mío, no puedo hablar por todos, pero creo que es un placer estar aquí. ¿Qué tal, queridos escuchas? ¿Cómo les va hoy? Hoy es un buen día para ser feliz, séanlo. Carlos, si no es problema, hoy empezaremos contigo. Cuéntanos un poco sobre el psicoanálisis. Un gusto. El psicoanálisis maneja una serie de procesos y conceptos interesantes que los vamos a abordar dentro de poco, entre los cuales podemos encontrar la transferencia, que es un traspaso de sentimientos y afecciones del alumno al docente, ya sea en alguna circunstancia o algún discurso o meramente en las acciones positivas o negativas del alumno hacia el docente. Y la contratransferencia, que es lo mismo pero al revés, viceversa, y consecuentemente también el concepto de modelaje, que es una técnica terapéutica en la cual el individuo aprende comportamientos nuevos observando e imitando el comportamiento de otras personas, denominados modelos. El modelado es muy útil en aquellos casos en los que la conducta que el individuo requiere aprender no se encuentra en su repertorio de habilidades. Eso me pone a pensar en la lucha entre el adulto y el niño, el maestro y el alumno, en esa lucha de ideas, porque también hay cargas emocionales de por medio, como quién tiene la razón o quién sabe más. ¿Y cómo describirías ese fenómeno? Definitivamente, la transferencia y la contratransferencia juegan un papel importante en esta dinámica, ya que en distintas ocasiones hay una similitud de sentimientos que se tienen o que se tuvieron con el objeto primario o con los objetos primarios. Pero, ¿cómo estos dos conceptos freudianos entran en juego? A mi criterio, hay dos polos que abordar. Estos, según Alfred Adler, son el complejo de superioridad y complejo de inferioridad. Estos complejos están relacionados con la autoestima y la percepción de uno mismo en comparación con los demás. Creo que al hablar de objetos primarios podemos englobar un poquito la teoría de Freud en cuanto al Edipo, que al no ser resuelto, dificulta o impide el desempeño de ciertas actividades que tiene que ver con el tomar decisiones de manera propia, hablando de autonomía e individualidad. Para que el docente pueda llegar a formar una figura que pueda ser modelada por el alumno, debe formarse como una figura de autoridad. ¿A qué me refiero? Que no necesariamente la persona que tengas al frente sea alguien que debas obedecer porque sí, sino que uno mismo elija obedecer o seguir lo que esa persona hace porque te gusta cómo lo hace. Yo creo que de esa manera se desarrolla el proceso de modelaje y por lo tanto de una transferencia entre el alumno al docente. Ahora, para que el docente pueda ser considerado como una figura de autoridad y por lo tanto poder representar simbólicamente el objeto primario, es importante que durante su formación desde el alumnado, incluso antes de tenerse la formación de autoestima, debe poder formar una serie de valores y principios por los cuales puede regirse y tomar decisiones en el contexto en que se le ponga, es decir, autonomía docente, la cual se presenta como libertad de cátedra. ¿Tú qué opinas? Retomando mi idea sobre los complejos, creo que el docente, así como el alumno, se ven afectados por estos, ya que por un lado el complejo de superioridad se manifiesta con una actitud arrogante. Los estudiantes o profesores con un complejo de superioridad pueden mostrar una actitud arrogante hacia las personas que los rodean, creyendo que son intelectual o socialmente superiores. Asimismo, la falta de empatía de un profesor puede tener dificultades para comprender las luchas o desafíos del alumno, ya que consideran que están por encima de esas dificultades. Del lado del alumno tenemos una competencia excesiva. Estos constantemente buscan destacar y competir con otros estudiantes, ya sea académicamente o en otras áreas, para demostrar su supuesta superioridad. También está el desinterés por la opinión de los demás. El docente puede menospreciar las opiniones de sus alumnos y en el alumno se puede ver en el desinterés en colaborar con los demás, ya que creen que sus ideas son siempre superiores. Por otra parte, tenemos la necesidad de validación constante. A pesar de su actitud de superioridad, a veces pueden buscar una constante aprobación y validación de los demás para reforzar su autoimagen. Por otra parte, tenemos el polo contrario, que tampoco es bueno, ya que los afectos en el complejo de inferioridad afectan inversamente proporcional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que un docente con ansiedad social puede experimentarla
en cualquier situación social o académica, debido a la preocupación constante sobre cómo son percibidos por los demás. En el alumno está la evitación de participación. Los estudiantes con un complejo de inferioridad pueden evitar participar en clase o en actividades grupales por miedo al juicio de los demás. También tenemos una autoexclusión social. Pueden tener dificultades para relacionarse con sus compañeros y pueden retirarse socialmente para evitar sentirse expuestos o juzgados. Y por último, el perfeccionismo, puesto que un docente así busca la perfección en sus tareas académicas, a menudo sintiendo que deben compensar su supuesta inferioridad a través del rendimiento excepcional. Por eso es importante que los educadores estén atentos a estos comportamientos y trabajen para crear un ambiente inclusivo donde cada estudiante, así como ellos, se sientan valorados y respetados. La promoción de la autoaceptación y la construcción de la autoestima son aspectos fundamentales en la educación y, en su defecto, la autonomía docente. Me parece muy interesante lo que plantea Darío. Los profesores creativos desempeñan un papel bien importante en la formación de mentes críticas, imaginativas y preparadas para enfrentar los desafíos que se le presenten. ¿No es esa una de las funciones más destacables de un buen maestro? Hablando de las funciones del docente, siempre es importante hablar de la cultura pedagógica, la cual nos habla de las características que debe cumplir, de acuerdo a la formación que tenga en el momento. Esas características pueden incluir el conocimiento amplio del tema que se está estudiando o que se pretende enseñar, ya que no se puede enseñar algo que no se sabe. Asimismo, de presentar cierta independencia y autonomía. Dejando de lado eso y aunando en importancia, creo que es importante también que haya una vocación, ya que, como tú dices, es muy diferente hablar de un maestro que tiene la vocación, quiere o que es maestro porque desempeña la enseñanza, a un docente el cual está ligado al sistema educativo por el cual se tiene que regir y actuar sobre eso. Es bastante rescatable lo que dice el compañero Carlos, porque realmente pareciera que fuera total responsabilidad del docente hacer que los alumnos aprendan. Sin embargo, desde la perspectiva psicoanalítica, podemos explorar esta dinámica a través del concepto de transferencia. El conocimiento no es simple una transmisión de información, sino un proceso intrapsíquico que involucra la relación emocional entre el alumno y el docente. Según el psicoanálisis, la identificación con el docente es fundamental para el desarrollo del alumno. La figura del maestro se convierte en un modelo a imitar, y la voluntad de aprender surge de la interacción de sus cualidades. Sin embargo, esta identificación puede verse afectada por factores inconscientes y experiencias previas del alumno, que pueden obstaculizar la asimilación del conocimiento. Además, el psicoanálisis considera que el docente no tiene un control total sobre el proceso educativo. Debido a la existencia del inconsciente, hay aspectos de la psique del alumno que escapan del conocimiento y control del maestro, lo que puede influir en la receptividad y la capacidad de aprender. El contexto en el que se desenvuelve el maestro también es crucial. Las condiciones del aula, el entorno económico y los factores sociales y políticos pueden impactar significativamente en la disposición del docente para desempeñar su rol. Por ejemplo, las tensiones económicas pueden generar conflictos internos en el profesor, afectando su pasión y compromiso con la enseñanza. Sí, justamente eso quería entrar, al ámbito administrativo también, porque es cierto que hay un gran trabajo interno que hacer, pero también hay factores ambientales que influyen demasiado, como la gestión de la escuela. Lo podemos ver justamente aquí, en la UNICACH, en nuestra alma mater, en cómo unos profesores, al ver ciertas deficiencias en el aula, mobiliarios e inmobiliarios, se puede suscitar una falta de interés e incluso falta de motivación, porque al ver un ambiente y cosas en un mal estado, es difícil que no se te contagie algo. Yo creo que, abordando ese tema que acabas de tocar, es importante tomar en cuenta de que ninguna persona va a englobar o encajar en el tipo de la docencia del maestro perfecto. ¿Por qué? Porque entra la subjetividad de cada persona, la historia de vida, la narrativa, la forma diferente en que cada persona se desarrolla. Y eso significa que tú vas a ser un diferente profesor al que yo sería, y viceversa. Esto quiere decir que es importante en el aula que esa narrativa y esa historia se presenten mientras se da la clase. ¿Por qué? Porque de esta manera se integra la perspectiva completamente personal del docente o la docente. Y quiero retomar con fuerza, el hecho de que un maestro no sea perfecto no significa que sus clases no den fruto de aprendizaje a los alumnos.
Cuando ambas partes logran adaptarse a las necesidades y exigencias del otro, pueden escucharse entre sí y entenderse mejor, formando así una comunicación que fortalece el respeto mutuo. Los valores son muy importantes dentro del aula. Yo estoy de acuerdo con tu punto, ya que antes de cualquier profesión y de cualquier profesionista, es importante que nos definamos como personas. Creo que esa es la importancia del psicoanálisis en el aula. Sí, de hecho me gustaría rescatar ambos puntos que mencionaron, tanto enfocarse en el proceso de enseñanza como en la persona que es el docente. Al contrario de lo que se piensa, se le debe dar la misma importancia, ya que recordemos que una palabra que podría definir esta identidad docente es la integración. Según el psicoanálisis, el conocimiento no es solo un acto de transmitir datos como si fueras una memoria USB, hay algo más en juego. Imagina que el maestro es como un modelo a seguir, te identificas con él, copias sus movimientos. En la transmisión del conocimiento hay fenómenos psíquicos que pueden complicar las cosas, como resistencias internas del alumno, experiencias pasadas que interfieren, hasta aspectos emocionales que influyan en cómo se procesa esta información. Es como si el conocimiento no fuera solo un archivo que se pasa, sino un rollo más profundo que se cuece en la mente con todos sus chismes emocionales. Para nosotros son dos las conclusiones que les queremos compartir. La primera es que nos remite la elección del psicoanálisis como conjunto de conocimientos que puedan aclarar la práctica educativa. La segunda es que nos referimos al tipo de formación que requieren los docentes. También consideramos que se deben garantizar una sólida formación pedagógica, el cual les permita adecuadamente los procesos de aprendizaje en el aula.